Bueno, buenos días a todos. Vamos a iniciar nuestra clase. eh, Nuestra clase que consiste en la tercera ley de Newton. Entonces, vamos a iniciar por un ejemplo muy sencillo. Así que quizá terminemos antes de tiempo. Espero si me escuchen. Es que tengo baja la señal del internet. Esperando que sí se pueda oír bien. Vamos a iniciar entonces. Buenos días a todos. Alabado sea Jesucristo. Nuestra clase de física 1 consiste en la tercera ley de Newton, que lleva por nombre fuerza de acción y reacción. Esto se llega a dar cuando nosotros vayamos a aplicar una fuerza. Por ejemplo, en la ilustración, si se está aplicando en el lado izquierdo una fuerza de 100 newtons, en el lado derecho se va a reaccionar con una fuerza de 100 newtons. Asimismo, si se aplica en el lado contrario, pues siempre en el lado opuesto se va a aplicar una fuerza de una misma magnitud. La definición entonces de la tercera ley de Newton dice, expone que por cada fuerza que actúa sobre un cuerpo, éste realiza una fuerza de igual intensidad, pero de dirección contraria sobre el cuerpo que lo produjo. Entonces, cuando se acciona por una fuerza, se va a recibir una reacción con esa misma magnitud. Aquí nos dan un ejemplo que al momento de realizar, dice, un disparo, se realiza una fuerza de acción hacia, en este caso, hacia el lado izquierdo, pero también se va a efectuar una fuerza de la misma magnitud, pero en el lado contrario, la cual será la fuerza de reacción. Tenemos entonces que en esta parte de las leyes de Newton ya tenemos completadas cada una de las variables que van a intervenir. Cuando intervenga la fuerza, en su lado contrario, entonces se va a contar con la presencia de otra de una misma magnitud. Notamos que por esta parte, cuando la fuerza va dirigida hacia el lado derecho, la reacción va dirigida hacia al lado izquierdo. Lo mismo constituye con respecto al peso. El peso tendrá un efecto contrario y este es con respecto a la fuerza normal. Se va a dar tanto en lo que es en planos sin ángulo de inclinación y también se va a dar en planos inclinados. Entonces, el efecto del que vamos a hablar el día de hoy es acerca de la de, fuerza de fricción o fuerza de rozamiento, como también se le denomina. Aquí mostramos que cuando existe un movimiento o el movimiento de un objeto sobre una superficie donde se encuentren en contacto, por acá podemos notar que va a existir, vamos a ver, por acá podemos notar que va a existir entre el bloque y el suelo una rugosidad que no permitirán que con facilidad se vayan a deslizar cada uno de los objetos. Asimismo, este mismo efecto de la fuerza de fricción lo hemos sentido cuando de repente se ha frenado ha frenado el vehículo en el que viajamos y entonces eh, han friccionado los neumáticos con el asfalto. Y con esto hemos inclusive sentido un olor a quemado, tal vez, y es debido al desgaste que se ha tenido cuando se ha efectuado una fuerza sobre un objeto que se encuentra sin movimiento, en este caso lo del asfalto. En la tercera ilustración estamos notando que cuando se apliquen dos fuerzas, se va a recibir una sola reacción, porque ambas fuerzas se van a sumar y se va a recibir una sola reacción cuando sucedan estos casos. Al hablar de la fuerza de fricción o fuerza de rozamiento,
se va a interpretar como el efecto de el coeficiente de rozamiento multiplicados por la fuerza normal. Este es un criterio que se debe aplicar para el concepto de la fuerza de fricción. Con respecto a la fuerza de fricción, indicaremos que va a contar con dos fórmulas o dos ecuaciones para poder realizar el cálculo. La primera, que es por medio de la fuerza de rozamiento o fuerza de fricción, puede calcularse cuando se cuenta con el coeficiente de fricción multiplicados por la fuerza normal. Y en esta misma fórmula o ecuación podemos despejar el valor del coeficiente de fricción o inclusive podemos encontrar o calcular el valor de la fuerza normal, ya que cada una de estas variables se pueden despejar en esta misma fórmula. Cuando estamos hablando de un coeficiente de fricción, nos estamos refiriendo a que debido a lo rugoso con lo que cuente o con lo que presente un objeto hacia el otro depende de lo áspero que se pueda encontrar sobre una superficie. Existen coeficientes ya evaluados donde se habla de que pueden presentar dependiendo del tipo de material, así como en esta tabla donde ya nos están mostrando que eh, se pueden presentar, inclusive existe un coeficiente de fricción sobre las articulaciones humanas. Está cuando estamos juntando dos materiales, por ejemplo, el acero con el hielo, el acero con el teflón, y de esa forma cada una de estas descripciones ya han sido puestas en prácticas y han mostrado que cuentan con los siguientes coeficientes de fricción. En el último texto que tiene en esta última fila, el texto nos dice que el coeficiente es adimensional. Se refiere a que la cantidad numérica no va a tener una unidad de medida, a diferencia de si nosotros hablamos de una masa, que su unidad de medida o sus dimensiones son el kilogramo. Si hablamos de tiempo, estamos hablando de una hora, de minutos, de segundos y de esa forma. En estos casos, pues notamos que el coeficiente de rozamiento se va a diferenciar de estos ejemplos porque no tienen ninguna unidad de medida. Se va a presentar también en los planos inclinados, como ya les había indicado, de donde se realiza el movimiento. En su lado contrario se va a posicionar la fuerza de rozamiento o fuerza de fricción. Por ejemplo, por acá que este bloque o esta masa se está deslizando, entonces en su lado contrario podemos notar que se posiciona la fuerza de rozamiento. Por acá vamos a iniciar entonces con nuestro ejemplo del día de hoy, que dice lo siguiente. Acá disculpen, dice C. Bueno, aquí, ahí estamos, dice, se empuja un carrito, dice que pesan 49 newtons. Nos están dando entonces el valor del peso de dicho objeto. Me indican también que hacia la derecha, entonces se está moviendo de esta forma. El carrito se está moviendo hacia la derecha, como se muestra en la figura. Dice, se aplica una fuerza, o en este caso, pues se le está aplicando una fuerza de 34 newtons. Y este está reaccionando con una aceleración de 3 metros sobre segundos cuadrados. Lo que vamos a calcular van a ser la variable de la fuerza de rozamiento, la variable de la fuerza normal y por último la variable del coeficiente de fricción. Esta es entonces la presentación de nuestro ejemplo donde vamos a
analizar entonces la componente que interviene en estos casos como las variables a través de el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre siempre se coloca exactamente en el centro del objeto. Vamos a notar entonces que, primero que nada, vamos a contar con un peso y dicho peso va a contar, dicho peso debido a que se ubica en, en la parte inferior del plano cartesiano, contará con un signo negativo. El contrario o la fuerza contraria del peso es la fuerza normal y la fuerza normal va a tener un valor positivo debido a que se posiciona en el eje de los positivos cuando estamos refiriéndonos al eje Y. La fuerza que se está aplicando en el lado derecho cuenta con un signo positivo porque se posiciona en el eje de los valores positivos para X. Su lado contrario o la reacción de esta acción es la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento, debido a que se ubica en el lado izquierdo, donde los valores de X son números negativos y por esta razón la fuerza de fricción o fuerza de rozamiento cuenta con un signo negativo. Con respecto a cada uno de estos ejes, vamos a indicar que me van a constituir una fórmula cada uno de los ejes. Aparte de eso, recordemos que cada uno de los ejes se va a igualar dependiendo si existe movimiento o no. Para el eje X, como se aplica una fuerza, tendrá un movimiento hacia la derecha. Entonces, por consiguiente, vamos a indicar que la fuerza de fricción más la fuerza se van a igualar a la masa multiplicados por la aceleración. Esto es como queda mi planteamiento debido a que el eje X tiene movimiento. Con respecto al eje Y, cuento con la fuerza normal menos el peso. Y la fuerza normal menos el peso se igualará a 0 porque en ese eje no tenemos movimiento. En ningún momento este objeto va a moverse hacia arriba o este objeto se vaya a mover hacia abajo. Esto no va a suceder, por esa razón es que la fórmula se está igualando a 0. La tercera fórmula que notamos acá es a partir de la aplicación de la fuerza normal por el coeficiente, donde esta fórmula ya está conceptualizado por la definición de la fuerza de fricción o fuerza de rozamiento. Contamos entonces con la aplicación de cada una de las fórmulas. Vamos a indicar que para el cálculo de la fuerza de rozamiento, pues la estamos indicando con las variables que estoy resaltando con un color blanco. A la fuerza de rozamiento, a la fuerza normal y al coeficiente de rozamiento. Los datos que me están presentando en este problema son un peso de 49 newtons, una fuerza de 34 newtons y una aceleración de 3 metros sobre segundos cuadrados. Como recordarán, vamos a necesitar calcular el valor de la fuerza de rozamiento, es decir, esta variable, pero notamos que para el cálculo de esta variable se debe realizar un despeje. Dicho despeje entonces consistirá en que vayamos a dejar sola a la variable FR. Entonces necesito trasladarlo de izquierda a derecha para que de esa forma me vaya a quedar con el signo positivo. El dato que yo tengo en el lado derecho
que es la masa por la aceleración, la voy a trasladar en el lado izquierdo. Recordemos que cuando se efectúan este tipo de ejercicios me van a quedar con el signo cambiado. La masa por la aceleración. De esta forma. Con esta fórmula que voy a resaltar con un color morado, por acá, esta fórmula será la que yo necesite aplicar para poder resolver cuál es el valor de la fuerza de rozamiento o fuerza de fricción. Voy a realizar entonces los despejes en estos casos. Notamos que en primer lugar voy a necesitar a la fuerza, que es de 34 newtons. Asimismo voy a necesitar a la masa, que son 5 kilogramos, la aceleración, que son 3 metros sobre segundos cuadrados. Y antes de continuar, tal vez Cristina nos puede ayudar. Esos 5 kilogramos, ¿de dónde los hemos obtenido? No sé, profe. ¿Qué pasó, Cristina? Gabriela, ¿usted sabe de dónde obtuvimos esa masa de 5 kilogramos? No, profe. Bueno, conocemos al peso. Recordemos que a partir del peso podemos calcular a la masa. Está por acá. Bueno, para el cálculo de la masa, si contamos con el peso divididos la gravedad me da el resultado de la masa. Contamos con un peso de 49 newtons y al dividirlo entre el valor de la gravedad me dan de resultado 5. Es decir, 49 entre 9.8 me están dando la cantidad de 5 kilogramos. No tenemos dudas al respecto, ¿verdad? Bueno. Rodenas nos quería contestar. A la próxima le pregunto. Bueno, entonces tenemos el producto de multiplicar la masa por la aceleración, que son 5 por 3, que estamos obteniendo 15. 34 menos 15, que nos da un valor de 19 newtons. La fuerza de fricción en este caso es de 19 newtons. Vamos con el segundo dato que necesitamos, el cual es la normal menos el peso igual a 0. Entonces vamos a despejar a la variable del peso de izquierda a derecha. Por esa razón nos cambia de signo, de negativo a positivo. Contamos con un peso de 49 newtons y decimos que la fuerza normal es equivalente a 49 newtons. En la tercera fórmula voy a resolver el coeficiente de rozamiento. Este valor que se encuentra con un color blanco es la variable que yo deseo resolver en esta fórmula. Recordemos que la variable de la normal se está multiplicando contra el coeficiente. Por consiguiente, a la hora de despejar, el inverso de la multiplicación será una división. Tenemos entonces que el coeficiente de fricción será igual a la fuerza de fricción entre la normal. Sustituyendo los valores son 19 newtons entre 49, lo cual nos da un valor de 0.38. Estos 0.38 no tendrán unidad de medida, ya que los newtons se van a cancelar. Y así como lo indicamos en la definición, este coeficiente de fricción o coeficiente de rozamiento es adimensional porque no tiene unidad de medida. Antes de presentarles el pequeño ejercicio que realizarán,
Para esta semana, ya que es solo uno, les pregunto si tienen alguna duda con respecto a algún cálculo antes de presentarles el ejercicio. Señor Carlos Miranda, ¿todo bien? Ah, gracias. Mónica, ¿está por ahí? Sí, Sí, profesor, tengo una duda. dígame. Si el movimiento se llegara a hacer hacia la izquierda, deberíamos cambiar los signos. Correcto. Esto es lo que yo le iba a preguntar a Pablo, pero, Ah, lo pero siento. usted ya nos pregunta. No, 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 no hay pena. No, Gracias. era algo. ¿Qué manda? No, 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 olvídalo. Ah, bueno, muy bien. Sí, así como usted lo indica, depende del lado hacia donde se vaya a efectuar el movimiento, así será el signo. Como usted me está indicando, vean, mi ejemplo consistía en esto, pero ya no va a ser sorpresa. Veamos, pues dice la actividad. Acá, disculpen, se empuja. No sé por qué coloqué de esa forma. Ahí estamos. Dice, se empuja un carrito que pesa 24.5 newtons hacia la izquierda, así como usted lo indica. Como va hacia la izquierda, entonces vamos a mover a las variables. Recordemos que las variables que cambian de signo cuando estamos efectuando un análisis de fórmula son la aceleración y la fuerza. La masa por ningún motivo puede quedar con un signo negativo. Solo la fuerza y la aceleración nos van a quedar con esos signos. Vamos a colocar entonces a las distintas fuerzas y como dijo Mónica, habremos que, bueno, por acá, negativo a la fuerza que se está aplicando, porque dependerá del lado hacia donde se vaya a dirigir, asimismo será el signo. En el lado contrario vamos a contar con positivos, fuerza de fricción. El peso en este caso pues no nos va a variar porque por ese lado no hay movimiento. Tampoco hacia arriba donde se posiciona el positivo con la fuerza normal. Recordemos que si es positivo no se coloca signo. Yo lo estoy colocando acá solo para mostrarles a ustedes que cuándo va a ser positivo y cuándo va a ser negativo. Les pregunto si alguien tiene alguna duda con respecto a por qué es positivo, por qué es negativo. Lo digo porque la próxima semana yo ya solo les coloco los signos si son positivos o si son negativos y ya no voy a explicar el por qué. Bueno, tenemos entonces que cada uno de estos ejes me conforman una fórmula. La fórmula que nos describe X es, por acá vamos a colocar menos fuerza más fuerza de fricción, que serán igual al producto de la masa por la aceleración. Por acá entonces, vamos a ver, aquí está la fórmula. Si se dan cuenta, la fórmula nos ha variado debido al lado hacia donde va dirigida la fuerza. Indicamos que la fuerza va a estar afectada y la aceleración que también tendrá un signo negativo. Aquí lo que vamos a hallar es esta fuerza de rozamiento que nos indican y entonces a la hora de realizar dicho despeje consiste en fuerza de rozamiento igual contamos con la masa por la aceleración más la fuerza. Nos van a quedar de esta forma. Por ningún motivo vamos a restar la aceleración con la fuerza porque pues no tienen la misma dimensional, no son términos semejantes. Para que sean semejantes debemos multiplicar primero la masa por la aceleración. Nos queda un valor negativo y se va a restar con el valor de la fuerza. Hasta aquí entonces con nuestra explicación. Otra cosa. Aquí donde dice, disculpen, en la última fila de texto, donde dice que dibuje el diagrama de cuerpo libre, solo consiste en hacer un plano cartesiano
y colocar en ella dónde está la fuerza con el signo negativo, dónde está la fuerza de fricción, la normal y el peso. Les pregunto si tienen alguna duda al respecto antes de despedirnos. No tenemos dudas. Bueno, entonces nos vamos a quedar hasta aquí. Gracias por su asistencia. Los veo la próxima semana. Señor Rodenas, la próxima semana sí me ayuda a resolver un problema, ¿sí? Está bueno, pero está bueno. Ya decepcionado usted. Sí, 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 efectivamente. Bueno, Pero algo saldrá, o eso espero. sí, nos falta todavía trabajar 3 temas en uno solo. Así que seamos pacientes. Y yo creo que sí voy a darles clases el mes de octubre, a diferencia de las otras clases que van a tener repaso o algo así. No estoy muy informado, pero durante el mes de octubre vamos a ver el tema de electricidad. Espero eso sí le despierte un poco de curiosidad. Bueno, nos quedamos hasta aquí. Que tengan un feliz día. Nos vemos la próxima semana. Feliz día a todos. Adiós. Nos vemos. Feliz día.